Andrés, quiero volver ahora a lo que hemos estado de alguna manera tocando dentro de la entrevista, la fiscalía. ¿Por qué incautar ese día los teléfonos y no otro? ¿Cómo funciona el procedimiento? ¿Crees que haya sido adrede o te calza que pudieran no haber tenido información? Tú decías al comienzo de esta entrevista que son muchos los intervinientes en estas cuestiones y que por lo tanto es muy probable que sea difícil centralizar una operación para hacerla casar con un parto, que dicho sea de paso, no sé si fue de parto natural o cesárea, estaba programado, pero más allá de eso, ¿no te da la impresión de que esto pudo ser una casualidad? Yo creo que no hay injerencia por parte del Ministerio Público para haber elegido, o la policía para haber elegido esta fecha específica para realizar la diligencia. Como muy bien comentábamos en un principio, cuando se requiere este tipo de medidas intrusivas, el fiscal no obra por mutuo propio, requiere una autorización judicial. Esta autorización judicial es concedida y se entrega a una policía. Ahora, hay algo importante que manifestar o dejar en claro. Las policías, si bien es cierto, son órganos auxiliares del Ministerio Público, no dependen jerárquicamente de la misma. Es decir, un fiscal no le confiere o no tiene una orden que pueda emitir una jerarquía sobre alguna autoridad de la policía. La policía recibe la orden y la policía materializa desde el punto de vista logístico cómo lleva a cabo o cómo desarrolla la orden que le confirió un tribunal. Hay que tenerlo súper claro. La orden es del tribunal, no es del Ministerio Público. Y por lo tanto, la policía está obligada a llevarla a cabo. Ahora, según la explicación que se dio por parte del fiscal, habrían existido inconvenientes desde el punto de vista del colapso eléctrico que hubo en alguna oportunidad, también que se ingresó un escrito y no fue debidamente resuelto. Todo esto se hubiese solucionado si en realidad esta diligencia se hubiese desarrollado de otra manera. Y aquí yo quiero entrar a otro aspecto, a otra línea, si me permite, Estere. Cuando Sí. se trata de este tipo de investigaciones contra ciertas autoridades, uno como fiscal, o cuando uno desarrolla diligencias investigativas de este carácter, lo menos que quiere es abrir flanco para finalmente otorgarle o conferirle argumentos a quien está siendo investigado para que el día de mañana impugne la legalidad de la actuación que yo estoy desarrollando. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que el fiscal no quiere que se ensucie finalmente su investigación con este tipo de circunstancias que obviamente le permiten a quien está siendo investigado victimizarse. Y eso obviamente que va a dar pie a que esto se siga discutiendo durante todo el curso de la investigación. Hoy, o perdón, ayer se ingresó una solicitud por parte de la defensa para anular la actuación, precisando que las actuaciones de la policía y del Ministerio Público no pueden anularse. Lo que se anula es la resolución judicial. Y lo que se está pretendiendo, al parecer, es que se deje establecido de que la información que se le proporcionó al juez para haber otorgado esta orden de entrada de registro de incautación tenía desprolijidades importantes, como por ejemplo el error en el empresario, como por ejemplo que se habría forzado la interpretación de determinados mensajes que se constataron existían en algún teléfono y que habrían permitido al juez a llegar a una conclusión que habría sido errónea. Ahora, estamos recién en la etapa de la investigación preliminar, inclusive antes de la formalización. Es natural que se requieran desarrollar algunas diligencias para configurar o descartar este tipo de consideraciones. Por lo tanto, a mí me parecería que de prosperar la solicitud de la defensa, me llamaría mucho la atención. Raro, Mucho la raro, atención. raro, porque además, yo insisto, los WhatsApp son bien elocuentes, son largos, son específicos, no parecen, no están pegoteados, digamos, mensajes en sí mismos son suficientes, muchos de ellos. Entonces, en fin, dicen que Cariola habría tenido acceso a la carpeta y que había riesgo real de que borrara los mensajes, bueno, cosa que ella sí ya había hecho, tú lo comentaste antes, esto es relevante, digamos, en términos de sospecha, de prueba, no sé, no tengo idea hasta qué punto eso se puede considerar un agravante, un indicio, supongo, ¿no? Sí, pero creo que obviamente pudo haberse desarrollado de otra manera la diligencia investigativa para evitar justamente que se impugnara el resultado de la misma el día de mañana. Esto, usted hemos visto que ha escalado inclusive
a que se haya hablado de que van a efectuarse requerimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener un pronunciamiento. A ver, yo coincido contigo, Andrés, en que si uno lo piensa desde el punto de vista de la fiscalía, es muy inconveniente que el caso, lo que dices tú, en el fondo, que el caso se transforme en un caso de violencia obstétrica, como le dice, como a esta gente le gusta usar términos y en fin, ellos deberían ser los más interesados en evitar polémicas innecesarias, ¿no? Porque acá además hay material. Ahora, esta presentación ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, desde el punto de vista jurídico, no sé, un diputado puede demandar al Estado en primer lugar. Bueno, cualquier persona puede hacer efectiva una reclamación en contra de algún tipo de infracción a la Convención o a la Convención de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Indudablemente que está dentro de las perspectivas que se pueden desarrollar, pero previamente hay un examen de plausibilidad que se desarrolla por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para determinar si esto pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto toma bastante tiempo. Por lo que claramente este anuncio o esta acción que se pueda realizar tiene un cariz eminentemente político. Ya, un show. Y por lo tanto no creo que tenga una efectividad en el corto plazo, indudablemente. Mira, a mí esta situación de Cariola me parece grotesco que una diputada que goza de todos los privilegios que le da su clase y su cargo pretenda eludir el deber que tiene de enfrentar su responsabilidad, analogando además su situación con la de miles de mujeres chilenas que enfrentan o efectivamente han sido maltratadas en servicios públicos en el contexto de un trabajo de parto. Esas cosas pasan, es una realidad y a mí me parece una falta de respeto que Cariola pretenda hacernos creer que es una más de esas mujeres. Me parece inaceptable esta estrategia comunicacional política que ha adoptado por lo visto. Bueno, insisto, yo creo que está dentro de las posibilidades que están tomando en cuenta que lamentablemente la diligencia se desarrolló como nosotros constatamos a través de los medios de comunicación. Nos pudimos o se pudo haber ahorrado a la Fiscalía todo este tipo de inconvenientes y las policías también de haberse verificado de otra forma. Ahora, volvemos a insistir, hay antecedentes que nosotros no conocemos. De ahí que los tiempos también pueden responder a este tipo de necesidades que seguramente se van a ir develando a través del tiempo. Y si existió algún tipo de vicio, tendrá que hacerse valer no por los medios de comunicación, sino que ante los tribunales de justicia, haciendo efectivas las prerrogativas que a cada uno le han sido conferidas. Creo que lo Ahora, peor que puede ocurrir es en estos momentos los cuestionamientos que se están dando en términos generales y los aprovechamientos también respecto a una indagación que está en curso y que hay que esperar los resultados para ver si efectivamente es este otro hecho punible o no es ninguno. Yo creo que hay que mirar, la prudencia y la templanza son dos virtudes, además de la fe, la esperanza y la caridad, en las que yo también comparto, Tere, que hay que aquí desarrollar y elevar. oye, ¿tú le ves alguna viabilidad? Esto ya no es fuera del ámbito penal, pero alguna viabilidad a la moción de censura. Ayer aparecía en medios de prensa la información de que la derecha estaba reticente a tomar alguna acción en relación a Carol Cariola como presidenta de la Cámara por la forma en que se había producido este procedimiento, cuestión que a mí me parece insólita, o sea, o hay argumento o no hay argumento, no puede uno tomar las decisiones sobre la base de cómo se vea la cuestión. Y una acusación constitucional, incluso independiente de los resultados de la investigación, ¿o crees que No, son cuestiones que pueden correr por carriles separados? yo creo que son por carriles separados, no creo que prosperen. Tú sabes perfectamente que cuando se trata de la censura de la mesa, esto se trata de contar votos, simplemente, no el tipo, los argumentos que puedan haber, lo mismo que la acusación constitucional, por mucho que digan que existen planteamientos jurídicos que tienen que ser ponderados, todo finalmente se traduce en cuántos votos tienes tú, cuántos votos tengo yo.
Y en ese contexto no veo ninguna posibilidad de que esto prospere, más aún tomando en consideración que se trata de una investigación que está en curso, que perfectamente Carlos Calliora se puede asilar legítimamente la presunción de inocencia, y creo que hay que esperar que esto avance, porque desde el punto de vista político, derrotas consecutivas en términos de golpear permanentemente a una determinada persona puede terminar fortaleciéndola. Yo no creo que sea tampoco una buena Yo, estrategia ahora. ¿Mm? yo no creo tanto eso, pero, y a propósito, mira, quiero comentar contigo ya para cerrar el caso de la renuncia de Miguel Crispi. ¿Por qué quiero comentar contigo? Porque también es un tema más político que jurídico, pero hubo varias conductas suyas que encuentro interesante analizar desde el punto de vista de un abogado. A ver, voy a hacer un resumen de nuevo por si acaso, qué sé yo, cualquier cosa. A la gente pierde de vista a veces quiénes son los personajes o el prontuario, entre comillas, de estos personajes. Miguel Crispi, el señor que días antes de que estallara el caso de Fundaciones se reunió con Catalina Pérez, ocultó esta información a la fiscalía, tampoco le contó a Boric, por lo que se sabe. Crispi fue el que aprobó un convenio de Procultura por 629 millones para la pintura de fachada, no sé si te acuerdas, 260.000 pesos por metro cuadrado, mientras era subsecretario de Desarrollo Social. Crispi es el que se negó 2 veces a asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Fundaciones, eh, argumentando que no estaba obligado porque no era funcionario público. Él trabajaba en segundo piso para el presidente de la República, pero como daba boleta, no era funcionario público. Crispi fue uno de los primeros en enterarse de la denuncia por violación contra el ex subsecretario Monsalve y por tanto es de alguna parte, en algún sentido, en alguna medida, también el responsable de que no haber aconsejado al presidente de que le exigiera la renuncia. Crispi es el que repitió hasta el cansancio cuando fue citado en el Congreso por el caso Monsalve, que no podía responder nada porque las conversaciones con el presidente eran privadas. Crispi es el que no advirtió que la compra de la Casa Allende era ilegal. Crispi es el marido de Olivia Contreras, que fue contratada como productora del Museo Interactivo MIM, con un sueldo bruto de 1,5 millones más o menos por el director ejecutivo del MIM, que por supuesto también era el Frente Amplio, a pesar de que solo cuenta con enseñanza media y no tiene estudios superiores ni experiencia laboral en el área. Crispi es un fiel representante, un niño símbolo desde mi punto de vista de la ética y el carácter del Frente Amplista promedio. Pero quiero preguntarte por estas conductas que tuvo Crispi en relación a investigaciones. Quiero decir, en primer lugar, de nuevo, esto yo creo que obviamente no es penal, pero esto de resistirse, esto de argumentar que no eres funcionario público para los efectos de no asistir a una comisión en que se te está solicitando ir. ¿Tiene algún... ¿Tú qué opinas de eso? Mira, primero creo que esto es representativo de algo que es doloroso. Yo lo tengo que asumir de manera dolorosa porque se prometieron muchas cosas que no se cumplieron. Efectivamente, aquí hay una exacerbada conducta que se refleja en esta lealtad malentendida de mantener una persona en un cargo específico por amiguismo. Esa da la impresión. Además, es lamentable porque un gobierno en el que más de alguna vez se dijo que no iba a existir el cuoteo político, termina cuoteándolo todo. Un gobierno en el cual, no es el caso de Crispi, pero en el que iban a asumir figuras nuevas, finalmente terminan asumiendo muchas veces figuras que se repiten de manera constante. Es una desilusión porque lo que tú manifiestas en términos de lo que es un jefe de asesores genera consecuencias que son perniciosas para el gobierno y que repercuten en otros miembros del gobierno que tal vez asumieron cargos para tratar de lo que estaba ocurriendo y sostener finalmente perspectivas que desde un punto de vista radicalizado tuvieron que finalmente devenir en pragmática. Y todo este tipo de este tipo de conductas desplegadas por él generaron diferencias que ponen en entredicho lo que se estaba haciendo, el esfuerzo que se está desarrollando por parte de quienes forman parte por quienes detentan cargo en el propio gobierno. Yo entiendo que cuando una persona es
en su calidad de funcionario público, porque yo no tengo duda de que él es funcionario público, ¿eh? No me cabe la menor duda de que es así. Recibe un estipendio que proviene de las arcas fiscales, ocupa un cargo que es de asesoría justamente al presidente de la República. Por lo tanto, parece como infantil el tratar de excusar la concurrencia en que no tiene esta calidad. Lo que sí podría determinar, como si existen otro tipo de circunstancias, ¿ah? Que se niega a responder determinadas preguntas, puede ser en términos de la reserva por decisiones que tienen que adoptarse en el contexto de debate que muchas veces tienen que tener este carácter de no darse a conocer a la ciudadanía. Ahora tú me puedes rechucar y me Se puedes, me, refiere, me puedes decir, pero voy a terminar, déjame terminar, Tere, porque aquí yo sé lo que tú me dices. Porque no te va a preguntar, efectivamente, te va a preguntar a qué te efectivamente, refieres. efectivamente, Tere, mira, efectivamente, Tere, tú me puedes preguntar, sí, yo puedo guardar silencio en relación a aquello que forma parte del cargo que yo detento. Pero cuando se trata de infracciones desde el punto de vista administrativo y de hechos que eventualmente puedan llegar a ser constitutivos de delito, yo tendría que guardar reserva simplemente porque puedo tener la calidad de imputado. Y en ese caso tengo que declarar esa circunstancia para poder justificar mi silencio. No me gusta a mí el silencio ni la reserva. También tengo mis dudas en términos de la efectividad de estas comisiones investigadoras, ¿ah? Y del No, objetivo que persigue esta comisión investigadora. oh, Pero indudablemente que parte de la justificación que condujo a la renuncia de Crispi se debe a lo que estamos conversando ahora. No se podía seguir sosteniendo este silencio permanente en simplemente el hecho de que se trata de un asesor del presidente de la República, con todo lo que se ha ido arrastrando en términos de ciertas circunstancias que aparecen dudosas. A mí me pero que complica particularmente, me preocupa pero que particularmente el tema convenio, me preocupa particularmente el tema convenio y particularmente lo que está vinculado con el caso de Manuel Monsalve. Y eso puede tener consecuencias posteriores, que tal vez nosotros no conocemos ahora, pero que vamos a conocer con posterioridad y que tal vez hayan servido también de motivo para que se haya dado una renuncia al mismo tiempo que la renuncia de Maya Fernández. sí, lo que pasa es que es un poquito tardía. A mí me parece que las conversaciones que tú tienes con un presidente evidentemente no son o no tendrían que ser necesariamente públicas, pero cuando esto se produce en el contexto de una investigación de un delito gravísimo, en el cual es relevante saber cuál era la intención en el fondo del presidente al no hacerlo renunciar, no pedirle la renuncia de manera inmediata, yo creo que el silencio es bien discutible ahí. ¿Hasta Yo qué punto? en esta oportunidad, Tere, en esta oportunidad concuerdo contigo. Sí, efectivamente creo que ha sido destiempo. Debió haber renunciado mucho antes Mm. y expuso, mantuvo la exposición del gobierno de manera consecutiva. Tanto es así que a mí me puede también hacer ruido lo que vaya a ocurrir con el tema de la venta de la casa del presidente, del expresidente Salvador Ah, Allende. sí, ¿qué Creo, piensas de eso? ¿ah? ¿Cuál es tu opinión sobre ese caso? ¿Por qué me haces preguntas dolorosas, Tere Marinovich? Bueno, no sé, Yo creo que ah, eso te pasa por estar del lado equivocado. O sea, no se trata, yo creo que errores se cometen en todas partes. Esto es una desprolijidad oye, potente. oye, oye, pero no, pues, Los artículos 38 y 60 de la Constitución, la verdad es que es bastante claro. Y creo que la circunstancia de no haber anticipado los ribetes jurídicos que ahora me salgan con una interpretación de determinado sentido, que yo puedo estar de acuerdo, pero no te anticipaste a que le estás entregando insumos a quien es la oposición más dura para que te contrarresten con una interpretación que es absolutamente viable. Tanto así, que tú tienes que hacer renunciar a una ministra de Estado, Maya Fernández, para que te saquen el requerimiento en el Tribunal Constitucional. Tú sabes que ocurrió eso, que la renuncia ayer de Maya Fernández implicó que se retirara
el requerimiento justamente para removerla ante el Tribunal Constitucional. Y no solamente eso, sino que te queda pendiente el hecho de qué va a pasar con la senadora Allende frente a justamente la intervención que tuvo por esta falta de prolijidad, por esta arrogancia, por esta vanidad de determinados personeros que lamentablemente se dicen expertos, pero que finalmente por esta falta de trinchera, por falta de carrera, por falta de experiencia, termina cometiendo estos errores que son extremadamente infantiles y Sí, graves, que pueden pero llegar a ser constitutivos de una infracción que pueden ir más allá de lo meramente administrativo. sí, pero mira, no me gusta la palabra desprolijidad porque la encuentro como, es como, no sé, yo usaría la palabra desprolijidad cuando uno ve una acusación constitucional mal redactada, por ejemplo. Ahí uno usa la palabra desprolijidad. Acá hay una ilegalidad evidente, como dices tú, o sea, literal, y además una actitud de cara y raja también. Voy, le vendo al Estado, pero el Estado, pero tampoco le entrego la casa, sino que la casa vuelve No, a la no, fundación. no, no, sí, muy, sí, no, no tengo nada aquí Hay un no, problema no de vamos a fondo, entrar a más inventar allá de la... argumentos para tratar de dar vuelta a algo que resulte evidentemente cuestionable y que justamente constituye uno de los motivos por los cuales los cuestionamientos del segundo piso debieron haber dado pie a que renunciar a Crispi y muchos más, ¿ah? Hace mucho tiempo y no solamente ahora cuando ya esto ha avanzado significativamente. Sí. Vamos a ver qué ocurre en adelante en este último periodo, pero me da la impresión que no hemos terminado con esto de las consecuencias o ribetes que tienen algunos de los aspectos a los que tú hiciste mención. En Mm. particular el caso Monsalve, el caso de la casa del expresidente Salvador Allende, que yo lamento particularmente por el nivel de desconocimiento que se manifestó o de arrogancia. ¿Sabes qué? Ya, yo creo que hay desprolijidad, pero puede ser arrogancia llegar a tal nivel de que yo lo voy a hacer porque estoy en determinado cargo y la verdad es que importa poco lo que la regulación legal establezca porque es mi decisión. Creo que eso Mm. representa mucho de ciertos sectores que actualmente forman parte del gobierno. ¿Mm? Yo Sí, lo bueno, lamento, en serio, lo lamento mucho. muy frente amplista esto. Si lo hago yo Mm, está bien, digo. Como que tienen la capacidad de volver mm. legítima cualquier cosa porque el fin es bueno, no sé cuál será la lógica, pero